Mi nombre es Roberto Molina Barreto. Tengo 36 años de ejercicio profesional, entre los cuales he tenido el honor de representar a mi país siendo Procurador General de la Nación en el año 2005, haber sido magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, periodo constitucional 2006-2011, 2011-2016, o sea, 2 consecutivos, 2 presidencias. Fui el presidente fundador del Instituto de Justicia Constitucional y actualmente ejerzo la magistratura por haber sido designado para complementar este periodo constitucional en el mes de noviembre de 2020 a el 14 de abril. Mi plan de trabajo es muy sencillo, es simplemente cumplir con lo que la Constitución política señala. Como ustedes saben, tanto la Constitución como la Ley de Amparo específicamente señala que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. En el ejercicio de la magistratura titular, que es a la que yo aspiro, está la función administrativa, en la cual mi plan es representar dignamente a la Corte de Constitucionalidad, velar porque se cumpla la Constitución, velar que sus resoluciones estén debidamente fundamentadas, velar por el régimen de clases pasivas disciplinarias de la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, ordenar y presidir las sesiones en el ámbito jurisprudencial. Hablando de la jurisprudencia, está a cargo de la presidencia el que se revise ella a través de las publicaciones en las gacetas y, por qué no decirlo, pues instar al Pleno de la Corte de Constitucionalidad el que se revise cierta jurisprudencia, especialmente la impuesta en esta 7ª magistratura, que como de todos es sabido, han habido cambios muy fundamentales que han afectado la gobernabilidad del país. Muy fácil decir qué hacer, pero yo creo que más me debería de concentrar en lo que no hay que hacer como miembro de la Corte de Constitucionalidad, y es precisamente ejercer sus funciones de conformidad con la Constitución y la Ley de Amparo sin entrometerse en la función esencial de los órganos del Estado. No es atendible, no es posible de que se quiera sustituir las funciones que la Corte de Constitucionalidad le asigna al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia, organismo judicial. Sabemos que la mayoría de amparos es de orden judicial y por eso debemos estar muy atentos, y es una meta que siempre la he tratado de cumplir en el ejercicio de la magistratura, de que no haya una invasión a los criterios judiciales. Si bien se debe revisar el debido proceso, el derecho de defensa, no nos podemos entrometer en los criterios propios de la jurisdicción ordinaria. En cuanto al Congreso de la República, no es dable que la Corte de Constitucionalidad impida el proceso legislativo que está a cargo del Congreso de la República. En todo caso, si hay leyes que tengan algún problema de constitucionalidad, estas deben ser analizadas cuando ya estén vigentes y que sea instada la Corte en un proceso de inconstitucionalidad para analizarlo y resolverlo debidamente. Y con el organismo ejecutivo igual. La Constitución política dice plenamente cuáles son las facultades y las funciones del presidente de la República en Consejo de Ministros, y no es posible que la Corte de Constitucionalidad se intrometa en ellas o que le quiera cambiar e imponer cómo llevar las políticas generales, por ejemplo, de gobierno, o las políticas diplomáticas o las relaciones internacionales. En el ámbito jurisdiccional, como les digo, es muy importante que las resoluciones sean debidamente fundamentadas y que la Corte realmente cumpla con su función esencial, que es la defensa del orden constitucional. Es decir, que deje que cada órgano del Estado cumpla su misión sin entrometerse y controlar los organismos que la misma Constitución dice que es los órganos de control, como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas.
Algo muy importante para lo que es la magistratura de la Corte de Constitucionalidad es saber y entender las convenciones internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no es propiedad ni es bandera de una sola parte de la sociedad. Derechos humanos es para todos. Por eso yo me comprometo a ser independiente del órgano que me designe, ser independiente y ser justo y sin ningún sesgo para resolver en contra de los que se puedan considerar enemigos políticos. La ley es para todos en partes iguales. No es posible, por ejemplo, que alguien que tenga una religión pueda resolver en contra de quien piense de otra manera o tenga distintas situaciones. Ideología, tenemos derecho a todos de tenerla, pero eso para un juez constitucional no puede ser la guía para poder resolver en uno o en otro sentido a la hora de emitir sus fallos. Ha crecido mucho el trabajo precisamente porque ya todos quieren que llegue a la Corte de Constitucionalidad, así es que haremos nuestros mejores esfuerzos para evitar ese uso abusivo del amparo. Esto debe ser únicamente para defender al poblador de este país en contra de la autoridad y no que sea la autoridad la que abuse de su derecho o que entre las mismas autoridades del país se estén entrecruzando en una guerra de funciones esenciales. En fin, no es difícil planificar un trabajo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. A Dios gracias, ya es la tercera vez que estoy acá y espero ponerme a disposición para continuar en este trabajo con el fin de representar a mi país y que haya prosperidad para todos. No cerrar empresas, cumplir con las convenciones, pero recordar cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles son las obligaciones empresariales, de manera que la gente no se quede sin trabajo, sin sustento económico y que este país realmente pueda prosperar y salir de la pobreza. Y con eso vamos a evitar esta migración ingrata que hay, que incluso divide familias. En conclusión, debemos de aspirar todos a vivir en un país de legalidad y tener la certeza jurídica para que haya inversión y bienestar para todos. Muchas gracias.